Bueno, pues vamos entonces a dar comienzo a esta clase del estudio del libro de los medios. Vamos a estudiar los ítems 234 a 236, el capítulo sobre la mediunidad en los animales. Y fijaros, si habéis tenido la oportunidad de leer este capítulo, que Kardec empieza haciendo un relato sobre un fenómeno muy curioso, ¿no? Que se daba en muchas ciudades europeas y que, bueno, era habitual, ¿no? En las calles para entretenimiento de los transeúntes, de los participantes, ¿no? Y que era una especie, como él mismo dice, de juego de ilusionismo en el cual unos pájaros, obviamente adiestrados, pues eran capaces de adivinar extrayendo una carta o extrayendo un papelito, en fin, había diferentes formas de hacerlo, pues algún tipo de pensamiento, de traer para nosotros algún tipo de adivinación, ¿no? Como digo, era una práctica muy extendida en las calles en Europa y supongo que también en otras latitudes, pero en las calles europeas, en los parques, pues había estos pájaros que generalmente solían ser periquitos o solían ser loros, ¿no? Que se los utilizaba un poco para estos juegos de, pues bueno, de ilusionismo, ¿no? Para el entretenimiento de las personas. A raíz de este hecho que relata Kardec, bueno, pues se empiezan a hacer una serie de consideraciones, ¿no? Al respecto de la cuestión de la mediunidad en los animales. Como vamos a ver, sobre todo eh, partiendo de que, vamos a verlo seguidamente, partiendo de algunas cuestiones tales como que si los espíritus podían mediunizar las mesas, podían mediunizar según estas personas podían mediunizar los objetos, podían, pues, ¿por qué razón no podrían mediunizar a un animal obteniendo también a través de él determinadas comunicaciones, determinadas cuestiones? En este ítem, Allan Kardec nos retrotrae la pregunta 225 del libro de los medios. En esta pregunta, si recordáis, vimos las comunicaciones de Erasto y Timoteo al respecto del papel del medium en las comunicaciones espíritas. Y yo he querido traer aquí algunas de las cuestiones que se desarrollan ahí, pues para de alguna manera enmarcar, ¿no? Lo que vamos a hablar y para facilitar, si es que se puede, un poco la comprensión de este tema. En esas comunicaciones de Erasto y Timoteo, solamente por recordar, ya sabéis que Erasto y Timoteo fueron discípulos de Saulo de Tarso y bueno, pues aparecen aquí a lo largo de la codificación y muy concretamente en el libro de los medios como siendo parte de ese equipo de espíritu de verdad, ¿no? Que viene a traernos este conocimiento que es la doctrina espírita. Bien, dicho esto, en estas comunicaciones que leímos en su momento, que estudiamos en su momento, se recogen algunas cuestiones, como por ejemplo, la cuestión de cómo se comunican los espíritus, cómo se comunican los espíritus entre sí, ¿no? Y hablábamos de que la comunicación era a través del pensamiento, ¿no? El medio de comunicación es la radiación de nuestro pensamiento, dicen los espíritus, y que la comprensión de ese pensamiento, de esa transmisión del pensamiento, va a estar siempre sujeta al grado evolutivo, a la inteligencia y al grado evolutivo del agente receptor, en este caso otro espíritu, ¿no? Nos decían también que con un medium cuya inteligencia actual, ¿no? En la encarnación, en la personalidad actual o la anterior está desarrollada, pues ese pensamiento se comunica de manera instantánea. Es un pensamiento de mente a mente, ¿no? Es una comunicación, perdón, de mente a mente, de espíritu a espíritu. Y dicen que gracias a una facultad inherente a nuestra propia esencia espiritual, ¿no? Y dicen los espíritus que ellos van a encontrar en el cerebro del medium los elementos apropiados para vestir ese pensamiento con las palabras que corresponden, ¿no? Ya, independientemente de que estemos hablando de un medium intuitivo, mecánico, semimecánico, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos van a encontrar
en este cerebro, en esta producción cerebral del pensamiento, esos medios, esos elementos adecuados para vestir esos pensamientos, ¿no? Nos decían también que los espíritus serán como focos que iluminan determinados paisajes morales, filosóficos e internos, ¿no? Y nos hacían esa comparación de los cristales, de cómo la luz puede atravesar un recipiente y inmediatamente su reflejo va a quedar teñida por el color de ese eh, recipiente, ¿no? Y de que ese cristal, ese recipiente esté tallado con mayor o menor precisión, sea más o menos transparente. Es decir, todo esto es un juego, una licencia literaria, ¿no? Para explicarnos que los diferentes tipos o los diferentes niveles de inteligencia, de cultura, de educación, etcétera, son los que van a hacer que ese mensaje tenga la marca del medium a través del cual se está ofreciendo, ¿no? Es decir, que el pensamiento del espíritu proyectado sobre el medium va a tomar la coloración de esa inteligencia, de esa cultura, de ese bagaje intelecto-moral que tiene el propio medio, ¿no? Y nos decían también que cuando querían transmitir dictados espontáneos, de una manera espontánea, pues ellos lo que hacen es activar el cerebro de manera de acceder a los archivos que tiene el propio medium y obtener de los materiales que el medium proporciona los elementos para la comunicación, sin que el medium sea muchas veces consciente, ¿no? de esa operación. Bueno, pues ahora sí, nos volvemos al ítem 235. He dicho todo esto para enmarcar un poco y que podamos después entender esta cuestión de la mediunidad en los animales, ¿no? Y en este ítem 235 es Erasto también quien nos ofrece información al respecto de esta temática sobre la mediunidad en los animales, ¿no? Y dice, vamos a ir leyendo y vamos a ir intercalando luego con otras informaciones. Trataré hoy la cuestión de la mediunidad en los animales planteada y defendida por uno de vuestros fervientes adeptos. Pretende él, en virtud del axioma siguiente, quien puede lo más, puede lo menos, que los espíritus podemos mediunizar a los pájaros y a otros animales y servirnos de ellos en nuestras comunicaciones con la especie humana. Esto es en lo que en filosofía, o mejor dicho, en lógica, denomináis pura y simplemente un sofisma. Si vosotros podéis animar, dice él, la materia inerte, es decir, una mesa, una silla, un piano, con mayor razón todavía podéis animar la materia ya animada y particularmente los pájaros. Ahora bien, en el estado normal del espiritismo, eso no es así, no puede ser así. Fijaros la tajante respuesta de Erasto a esta cuestión. ¿eh? Eh, y quiero que nos quedemos con ella. En primer lugar, dice Erasto, vamos a entender bien los hechos. ¿Qué es un medium? ¿Qué es un medium? Y esta pregunta es fundamental para que a partir de ahí nosotros, que estamos estudiando el libro de los mediums, saquemos también nuestras propias conclusiones. ¿Qué es un medium? Y dice, Erasto mismo dice, es el ser, el individuo, que sirve de lazo de unión a los espíritus a fin de que estos puedan comunicarse fácilmente con los hombres, que son los espíritus encarnados. Por consiguiente, sin un medium no habrá comunicaciones tangibles, mentales, escriturales, físicas, ni de ninguna otra clase. Toda comunicación con el mundo espiritual hace falta este individuo, este receptor, este decodificador que llamamos medium, ¿no? Que es la persona que desencripta, como hemos hablado otras veces, el pensamiento de los espíritus, lo traduce en palabras y lo traduce en sentimientos. Existe un principio, estoy seguro de ello, que todos los espíritas admiten, el de que los semejantes actúan con sus semejantes y como sus semejantes. Ahora bien, ¿cuáles son los semejantes de los espíritus? Si no los espíritus encarnados o no. ¿Habrá que repetiros esto sin cesar? Pues bien, voy a repetirlo una vez más. Vuestro perispíritu y el nuestro son extraídos del mismo medium.
del mismo medio, son de idéntica naturaleza, en una palabra, son semejantes, ¿no? Y nos quedamos con esa idea que nos transmite Erasto. Los semejantes solamente pueden comunicarse con los semejantes. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. La comunicación, volvemos a decir, es de mente-mente, es de periespíritu a periespíritu. Por lo tanto, la comunicación solo puede producirse a ese nivel. Y nos sigue diciendo que entre sus propiedades, el periespíritu tiene una capacidad de asimilación más o menos desarrollada, de imantación más o menos poderosa, que nos permite a los espíritus y a los encarnados ponernos en relación unos con otros muy pronto y muy fácilmente. Es decir, lo que es propio de los médiums, lo que es inherente a la esencia misma de su individualidad, es una afinidad especial y al mismo tiempo, fijaros, una fuerza de expansión particular que neutraliza en ellos toda refractibilidad y establece entre ellos y nosotros una especie de corriente, una especie de fusión que facilita nuestras comunicaciones. Además, esa refractibilidad propia de la materia es la que impide el desarrollo de la mediunidad en la mayor parte de aquellos que no son medios. Tenemos que recordar que la mediunidad es una facultad orgánica de índole espiritual, o en este caso podemos decir de índole periespiritual. Es decir, el organismo del medium es un organismo especializado para la comunicación mm, con el mundo espiritual. Por eso, cuando cuando se da esa refractibilidad, es decir, podemos decirlo en un lenguaje más coloquial, ese rechazo, no se produce la comunicación, ¿no? Cuando el individuo refractario a esas vibraciones propias de los espíritus, no se produce la vibración. Eso es lo que hace que la mayoría de las personas no tengan esa facultad, ¿verdad? Pues bien, y continúa diciendo, los hombres son siempre propensos a exagerarlo todo. Algunos, y no me refiero aquí a los materialistas, niegan que los animales tengan alma, mientras otros quieren atribuirles una, por así decirlo, semejante a la nuestra. ¿Por qué se pretende confundir de esta manera lo perfectible con lo imperfectible? No, no, convenceos de eso. El fuego que anima a los irracionales, el soplo que los impulsa a actuar, a moverse y a hablar en el lenguaje que les es propio, no posee en la actualidad ninguna actitud para mezclarse, unirse o fusionarse con el soplo divino, con el alma etérea, en una palabra, con el espíritu que anima al ser esencialmente perceptible. El hombre, el rey de la creación. Ahora bien, ¿no es esa condición esencial de perfectibilidad la que constituye la superioridad de la especie humana sobre las otras especies terrenales? Pues bien, reconoced entonces que no se puede asimilar al hombre, el único ser perfectible en sí mismo y en sus obras, con ningún individuo de las otras especies que viven aquí en la Tierra. Bueno, me gustaría aquí hacer un paréntesis bien grande para recordar que estamos en la segunda mitad del siglo XIX, en una sociedad particular, muy condicionada todavía por algunos aspectos, por algunos dogmas, por algunas creencias o algún tipo de pensamiento que hoy no puede sostenerse. ¿De acuerdo? Y hay que decirlo. Erasto aquí está hablando de lo que él sabe, de lo que él conoce y sobre todo en función de lo que saben y lo que conocen aquellos que le están escuchando. Frases como poner al hombre como el rey de la creación y estas cuestiones, ¿no? Como el hombre, el ser único, perfectible, es hasta cierto punto producto de ese pensamiento que tiene su base, que tiene su arraigo en el Antiguo Testamento, que tiene su arraigo en el Génesis. ¿No? En el que se erige al hombre como rey de la creación, que puede hacer y deshacer, que puede, en fin, manipular su entorno, que puede de alguna manera condicionar la vida de los otros seres vivos,
etcétera, etcétera, ¿no? Este pensamiento se llama bueno, ahora lo digo, lo leo y os lo digo. Durante muchos siglos, y esto hay que decirlo antes de seguir, no se ha tenido en cuenta la riqueza y la naturaleza de la vida psíquica interior de los animales, ¿no? En especial de los animales superiores. A ello va a contribuir el dualismo de los sistemas escolásticos, es decir, es algo que viene de la teología de la Iglesia, celosos de preservar lo específicamente superior del hombre, recapitulando en el concepto del alma. A esto se llama antropocentrismo. Vale, ahora lo he dicho bien. ¿Qué es el antropocentrismo? Pues es la doctrina que en el plano de la epistemología va a situar al ser humano como la medida, como el centro de todas las cosas. Y en el de la ética va a defender que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Así, la naturaleza humana, su condición y su bienestar, que van a ser siempre entendidos como distintos, peculiares en relación a los otros seres vivos, pues van a ser los únicos principios de juicio según los que realmente pueden evaluarse los demás seres y en general la organización del mundo en su conjunto. Igualmente, cualquier preocupación moral por cualquier otro ser debería ser subordinada a la que debe manifestarse por los seres vivos, por los seres humanos. El antropomorfismo surge a principios del siglo XVI, es decir, estamos entrando en la Edad Moderna y se considera como la alternativa que va a reemplazar al teocentrismo. Bueno, el baluarte de este pensamiento va a ser Descartes, René Descartes, ¿no? Que nos va a presentar este humanismo excluyente, que representa al mismo, y que la tradición cristiana han tenido durante siglos, que han tenido durante siglos por lema que los animales no tienen alma. Este pensamiento casi nos alcanza, nos llega hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Y bueno, y aún así, en algunos reductos todavía quedan pozos de este pensamiento, ¿no? Sobreentendiéndose que solo la tiene el hombre. Y surge la pregunta de qué se siente, de qué entendemos por alma, ¿no? Siendo así, que es del reconocimiento o no de su presencia, de lo que se va a derivar que un ser merezca o no consideración y respeto. Y como hablábamos ayer, esto no solamente lo hemos visto en los animales, sino que lo hemos visto en cuestiones tan terribles como los propios seres humanos, ¿no? A los que en muchas ocasiones a lo largo de la historia se les ha despojado de alma precisamente para eh, bueno, pues para abusar, para esclavizar, en fin, todas estas cosas que son conocidas, ¿no? Por todos nosotros. Contrariamente aparece, fijaros, aparece todo este sistema de la escolástica y tal, aparece Francisco de Asís, ¿no? Y dice que todas las criaturas han sido creadas con amor y bondad, grandes y pequeñas con forma humana o animal, dice Francisco de Asís, todos son hijos del Padre, que fue tan perfecto en su creación que dio a cada uno su propio entorno y a sus animales un hogar lleno de arroyos, árboles, prados hermosos como el propio paraíso. ¿No? Antes que Descartes proclamara que los animales son autómatas, son máquinas, Francisco de Asís ya pensaba otra cosa. Sin embargo, la Iglesia asume esa negación cartesiana del alma de los animales, ¿no? Y la lleva hasta el infinito y más allá. Pero tenemos que repensar todo esto, porque las corrientes modernas de la biología, de la neurología, la psicología, la filosofía incluso, de las teologías ya empiezan a valorizar la riqueza psíquica de los animales, que en muchas ocasiones están muy cercanos a nosotros emocional y cognitivamente. Sin negar, sin negar, por supuesto, lo específico del hombre frente al mundo animal. No es posible hoy negar la armonía del psiquismo animal con el psiquismo humano. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, volvemos a Erasto. Y Erasto continúa diciendo que de este progreso constante, imbatible, irrecusable de la especie humana y de ese estancamiento indefinido de las demás especies animales,
habréis de concluir conmigo que si existen principios comunes a todo lo que vive y se mueve en la tierra, el soplo y la materia, no es menos cierto que vosotros, espíritus encarnados, estáis sometidos a esa inevitable ley del progreso que os impulsa fatalmente hacia adelante, siempre hacia adelante. Dios puso junto a vosotros a los animales como auxiliares para alimentaros, vestiros y secundaros. Les otorgó cierta dosis de inteligencia porque para ayudaros necesitan comprender, pero condicionó esa inteligencia a los servicios que deben prestar. Con todo, en su sabiduría, Dios no quiso que estuviesen sometidos a la misma ley del progreso. Tal como fueron creados, así se han conservado y se conservarán hasta la extinción de sus especies. Lo que me llama la atención de este texto, y creo que merecería luego de nuestra parte un análisis, es esta cuestión de tal y como fueron creados, porque niega el principio de evolución de las especies. Entiendo que es por el momento, que es por la circunstancia y que es por la época, ¿no? Pero creo que debemos prestarle atención a esto, porque el evolucionismo afirma que todos los seres vivos actuales somos el resultado de cambios graduales que se han ido produciendo a partir de antecesores comunes. ¿De acuerdo? Luego las ramas se han separado, luego las ramas se han separado, pero todos de alguna manera procedemos de una serie de antecesores que no son comunes. Y aunque no son exactamente lo mismo, el evolucionismo se relaciona con las teorías de Darwin, ¿no? Charles Darwin propuso que las especies evolucionan fundamentalmente por la selección natural y que esa evolución se produce gradualmente a partir de un origen común, de unos ancestros comunes, es de que parten las diferentes ramas evolutivas, ¿no? Arthur Russell Wallace, contemporáneo de Darwin y que se anticipó a Darwin en esta cuestión de la evolución de las especies, además añadiendo a su propuesta el principio espiritual, decía que nada en la evolución puede explicar el alma del hombre. La diferencia entre el hombre y otros animales es insuperable. Las matemáticas por sí solas son suficientes para mostrar una habilidad que no ocurre en otros seres. Luego tienes la música y la habilidad artística. No, el alma era una creación separada. Russell Wallace tiene claro esa diferencia, ¿no? Entre el ser humano y el animal, ¿no? Nosotros tenemos habilidades, tenemos procesos neuronales, biológicos, psicológicos, etcétera, que no tienen los animales. Eso es una realidad, está claro. Pero eso no significa, no quiere decir que los animales no tengan un principio espiritual, ¿no? Si no queremos llamarle alma. En la génesis del alma, Cairo Schutel nos dice que el orgullo humano cava un abismo insalvable entre el reino nominal y el reino animal. La falta de estudio, de observación, de meditación, en una palabra, de la ignorancia presuntuosa, permitió, ha permitido ese destaque del hombre, clasificándole como un ser aparte de la creación. Y estas palabras son muy importantes, muy interesantes, porque nosotros que estudiamos la doctrina espírita sabemos que en el universo todo se encadena, todo se eslabona. Hay, eh, eh, hay un todo que es solidario entre sí. Por lo tanto, ese destaque presuntuoso, ¿no? Esa ignorancia presuntuosa, no justifica que nosotros creamos que ser esa parte de la creación. Somos parte de la creación. De hecho, gozamos de un cuerpo material que nada se distingue del cuerpo de los propios animales. Es decir, nuestra psique sí, indudablemente, desde el punto de vista de la psique, no estamos lejos, ¿no? Del mundo de los animales, pero hacemos parte de esa creación y ese principio espiritual nosotros sabemos que se ha ensayado en los reinos inferiores de la propia naturaleza.
Y fijaros, a partir de los años 80, ya para afinar un poquito más, estos científicos, John Alkis y Charles Seavey, descubrieron que el código genético, nuestro código genético de los seres humanos y de los chimpancés, tiene el 98,4% de identidad. Quiero decir, que en un 98,4% somos iguales a los chimpancés. ¿Eh? Diferimos solo de los chimpancés en un 1,6% de nuestras características. Esto es muy interesante. Y hay más animales con similitudes genéticas con los humanos, los gorilas, los gatos, los cerdos. Os recuerdo, por ejemplo, que durante muchos años los trasplantes y otros estudios de las ciencias médicas se han llevado a cabo en los cuerpos de los cerdos precisamente por las similitudes orgánicas en la conformación, ¿no? Propia de los sistemas orgánicos de estos animales, por el parecido en el funcionamiento, en la anatomía misma, ¿no? Los ratones, las vacas, los perros, pero fijaros, incluso con la mosca del vinagre o de la fruta. Es decir, hay una correlación, cuanto menos a nivel físico. Pero ¿qué dice el espiritismo sobre la evolución anímica? Vamos a verlo. Dice Charles Richet. Charles Richet dice, desde el hombre hasta el mono, desde el perro al pájaro, del pájaro al reptil, al pescado, al molusco, a la lombriz, al ser más ínfimo, colocado en los últimos límites del mundo orgánico y del mundo inanimado, no hay brusca transición. Solamente hay una degradación insensible y de ahí que todos los seres constituyan una cadena de vida que parece interrumpida en algunas especies porque ignoramos las formas extinguidas o desaparecidas. En el libro de los espíritus, en la pregunta 27, cuando hablamos de materia y espíritu, hablamos de los dos elementos que constituyen los dos elementos generales del universo, ¿no? Estando siempre Dios como el creador por encima, ¿no? Y que serían la materia y el espíritu. Esas tres cosas, Dios, espíritu y materia, van a constituir todo cuanto existe, es la Trinidad universal, ¿no? En la creación todo proviene de ese principio material, la materia, los fluidos, y del principio espiritual, los espíritus y los principios inteligentes que los anteceden. Kardec indaga sobre sobre si el principio vital formaría un tercer elemento, además del espíritu y de la materia, ¿no? Y los espíritus le responden negativamente, informando que ese principio va a tener sus fuentes en esas modificaciones, como hemos estudiado tantas veces, de la materia universal. Y en la pregunta 79, indaga Kardec, puesto que dos elementos generales hay en el universo, el elemento inteligente y el material, ¿se podría afirmar que los espíritus están formados del elemento inteligente, así como los cuerpos inertes sean integrados por el elemento material? Los espíritus dicen, es evidente, los espíritus son la individualización del principio inteligente, del modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material. Lo que desconocemos es la época y la manera, ¿no? La forma en que se formaron, la forma en que tuvieron lugar. Y vamos a ver a Gabriel Deland en las vidas sucesivas, en esa obra magnífica también. Y él dice que en todos los seres vivos el protoplasma es la base física de la vida. Todo lo que es organizado se haya constituido por la primera forma que reviste el protoplasma, es decir, la célula, ¿verdad? Y la agregación de estas va a engendrar los tejidos de las plantas, de los animales, etcétera. Todas las funciones vitales son semejantes: destrucción y creación orgánica, digestión, respiración, sueño, la sexualidad, todo, en una palabra, atestigua esa unidad fundamental de los organismos y de las funciones, a pesar, dice Gabriel Deland, de la diversidad aparente de esas formas. Del conjunto de estos hechos, los cuales abrazan todas las grandes y esenciales manifestaciones de la vida, resulta claramente que no existen dos planos de vida, el uno propio de los animales y el otro de los vegetales, sino que hay un plan único para ambos. La conclusión rigurosa y exacta
de las observaciones de la fisiología general es la unidad de la vida tanto en los animales de los que hacemos parte nosotros, ¿de acuerdo? Como en los vegetales. Y nos dice el libro de los espíritus que así todo se sirve, todo se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, porque él mismo comenzó como un átomo, ¿no? Y dice, admirable es la ley de armonía, cuyo conjunto no puede aprehender aún vuestro espíritu limitado. Dicho esto, tenemos que hablar de ese paso del principio inteligente por la animalidad para entender lo que estamos hablando. Y volvemos a Gabriel de Lam, que nos dice que entre la innumerable multitud de organismos inferiores, el principio anímico no existe más que en el estado impersonal difuso, porque el sistema nervioso no se haya diferenciado. En esos microorganismos los seres son sordos, ciegos, mudos, ¿no? Pero desde el momento que hacen su aparición, algunos animales, como los anélidos, empiezan a especificar algunas variedades comunes y van a producirse esas diferenciaciones que, que van a venir dadas por la formación de los órganos sensoriales. En la medida que el sistema nervioso adquiere más importancia, en las manifestaciones del instinto se van a hallar limitadas, sobre todo la adquisición, ¿no?, de alimentos, reproducción, etcétera, ¿no? Y van a ir de ahí en adelante diversificándose. Em, Hay una cosa muy interesante y que tiene que ver con la aparición del psiquismo, ¿no? Que es la aparición de este órgano, que es el órgano cerebral, ¿no? Y que eh, eh, tiene que ver, como lo hemos visto mucho, con esta cuestión de la mediunidad, con esta cuestión de la capacidad de comunicación a través del pensamiento. eh, y cualquier forma de comunicación no está íntimamente relacionada con nuestro cerebro. Y dice que las circunvalaciones constituyen en el aparato cerebral del ser humano el elemento que ha adquirido mayor importancia. Y es sobre todo por ellas por lo que el cerebro humano difiere del cerebro de los demás vertebrados. No es indiscutible hoy no encontrar esas diferencias, ¿no?, en lo que tiene que ver con nuestro cerebro y con su anatomía al respecto de los animales, ¿no? Los animales que consideramos animales superiores tienen mucho más, sus cerebros tienen mucho más parecido con el nuestro, lógicamente, que los animales inferiores, ¿no? Sin embargo, fijaros lo que dice, aquí, lo dice Richet, sobre el encéfalo del perro se distingue un plan primitivo y como un esbozo de las circunvalaciones profundas y complicadas del hombre adulto. Al pasar del animal al hombre, el órgano se ha perfeccionado, engrandecido, diversificado, pero ha acabado el mismo órgano. Nosotros, nuestro órgano cerebral, está formado por tres tipos de cerebros. Si tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro primitivo y luego ya sería el neocortes, ¿no? Que es la parte del cerebro eh, en la que aparece la razón, en la que aparece el pensamiento, es decir, todas estas cuestiones. Pero nuestro órgano cerebral se ha ido desarrollando en la medida que hemos ido evolucionando. Y dice, no nos asombraremos por consiguiente de descubrir en los vertebrados el delineamiento de lo que será más tarde el alma humana. Porque ¿cuáles son las características del alma, las propiedades del alma? Son la inteligencia, es el pensamiento, es la voluntad, es el sentimiento. Esto va a aparecer en el alma humana, pero no podemos por esto decir que los animales no tengan un tipo de pensamiento, no tengan un tipo de sentimiento y sean seres, como ya he reconocido, seres sintientes, seres que indudablemente se comunican, que tienen una vida interior, que tienen una especie de conciencia. Vamos a verlo luego. Desde luego no se debe esperar que se encuentre en los animales una inteligencia o sentimientos comparables a los que se observan en el hombre, pero lo que debe encontrarse en ellos, si la evolución anímica es verdad, es un germen de todas esas facultades. Y precisamente es esto lo que la experiencia confirma. En el cerebro
No existe un órgano que sea privativo del hombre. Las diferencias del antropoide y del hombre son en el sustrato morfológico solo de naturaleza cuantitativa y no cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esos primeros protohumanos, en esos primeros seres humanos, la configuración del cerebro es la misma, lo que difiere es el tamaño, ¿de acuerdo? Lo que difiere es el tamaño está directamente relacionado con nuestra capacidad de raciocinio, de pensamiento, etcétera, etcétera. Nada hay en ella de singular. Ah, perdón, dice el Homo sapiens es solamente una especie animal única. Nada hay en ella singular, como afirma la antropología, que no pueda ser analizada biológicamente como otra especie cualquiera. Al contrario de una especie singular y superior, el hombre solo es una especie más. La ciencia ya ha acabado definitivamente con esta idea del hombre como el sumum de la creación. Todas las manifestaciones, dice Gabriel Deland, de la inteligencia activa o latente, desde los primeros reflejos primitivos hasta las más elevadas modalidades de actividad psíquica, se observan en los seres vivos con graduación creciente. Fijaros lo que nos está diciendo. Todas estas reflejos primitivos, todas estas cualidades ya más elevadas de actividad física ya se van a observar en todos los seres vivos en una graduación creciente y por transiciones sensibles, desde el mono hasta el hombre. La lógica nos obliga a buscar en el reino vegetal esos principios de la evolución anímica, pues la forma que adquieren y conservan las plantas durante toda su vida implica la presencia de un doble periespiritual que preside los cambios y mantiene la fijeza del tipo. Este concepto que introduce Gabriel Leland es para nosotros también bien interesante y materia de estudio, porque los estudios actuales reflejan que efectivamente las plantas, en este caso, ya que estamos hablando de las plantas, tienen esos dobles periespirituales, ¿no? Que nosotros diríamos periespirituales, que otros dirían dobles etéricos, que otros dirían de otra manera, los nombrarían de otra manera, pero que tienen esa energía y que esa energía, esos dobles son los que mantienen la forma pese a los cambios, como ocurre con nosotros mismos. Nuestro cerebro destruye millones de neuronas todos los días, miles de neuronas todos los días, porque se renuevan. Antes se pensaba que no se renovaban, ahora sabemos que sí se renuevan. Pese a todo ello, los recuerdos permanecen, la esencia del ser que somos cada uno de nosotros permanece. Los cambios en nuestro cuerpo igualmente, se está renovando constantemente a nivel molecular, a nivel celular. Los cambios del cuerpo se producen, pero no hay un cambio desde el punto de vista psicológico o psíquico. Cambia la forma, se modifica la forma, pero nosotros seguimos siendo los mismos. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. En la pregunta 607A del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta, parece entonces que el alma había sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. La respuesta de los espíritus es muy elocuente. ¿No hemos dicho ya que en la naturaleza todo se encadena y tiende a la unidad? Es en esos seres a los que estéis lejos de conocer en su totalidad, donde el principio inteligente se elabora individualizándose poco a poco y se ensaya conforme perdona, y se ensaya para la vida conforme hemos afirmado antes. Se trata, en cierto modo, de una tarea preparatoria como la de germinación, a consecuencia de la cual el principio inteligente experimenta una transformación hasta llegar al espíritu. Entonces es cuando comienza efectivamente el periodo de humanidad. Y hay una frase muy bonita que todos apuntamos de León Denis, que dice que en la planta la inteligencia dormita, en el animal sueña y solo en el hombre despierta. Se conoce, se posee y se hace consciente. A partir de ahí, el progreso de alguna suerte fatal en las formas inferiores de la naturaleza solo se puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana con las leyes eternas. Qué interesante el concepto que habla aquí León Denis. El progreso de alguna suerte fatal en las formas inferiores solo puede realizarse por el acuerdo de la voluntad humana con las leyes eternas. Nosotros somos capaces de modificar estas especies como tantas veces hemos hecho, ¿no? Y seguimos haciendo.
Hay un comentario de Kardec en el libro de los espíritus que yo también he querido traer, en la pregunta 613. Dice que el punto de partida del espíritu es una de las cuestiones que se relacionan con el principio de las cosas y que están en los secretos de Dios, ¿no? No es dado al hombre conocerlas de una manera absoluta y a ese respecto solo pueden hacerse conjeturas, elaborar hipótesis más o menos probables. Los espíritus mismos se hallan lejos de conocerlo todo y subrayo, esto lo he subrayado yo, y acerca de lo que no saben, pueden ellos mismos también sustentar opiniones personales más o menos sensatas. Así, por ejemplo, no todos piensan lo mismo sobre las relaciones que existen entre el hombre y los animales. Según algunos, el espíritu solo llega al periodo humano después de haberse elaborado e individualizado en los diversos grados de los seres inferiores de la creación. En la opinión de otros, el espíritu del hombre habría pertenecido siempre a la raza humana sin pasar por la serie animal. Esto también es muy interesante de estudiar bueno, pues de seguir profundizando en ello. Y yo me quedo con esta cuestión, ¿no? De la diversidad de opiniones que tienen los espíritus, porque estamos escuchando, estamos estudiando esta cuestión que nos plantea Erasto, em, con la que yo estoy de acuerdo en el punto relativo a la mediunidad, pero personalmente, creo que Erasto se está restringiendo a un contexto, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a un contexto eh, acorde al tiempo y a las personas para las que está hablando, ¿no? Porque en términos de conocimiento de lo que es el animal, cómo es su psique, cómo es su psicología, cómo son sus emociones, como seres sintientes, y parte de esta creación, yo creo que a día de hoy eh, la ciencia pues nos está dando mucho. Muchos están estudiando mucho los comportamientos animales. Hoy sabemos, por ejemplo, que los chimpancés tienen una cultura propia, y cada grupo, que es transmitida de generación en generación, algo que se pensaba que era intrínsecamente humano. Y que los animales actuaban por instinto y básicamente como autómatas. Sabemos, por ejemplo, de las complejísimas relaciones de especies como los delfines, como los grandes mamíferos marinos, las orcas, por ejemplo, ¿no? Cuán involucradas están las orcas también en esa cultura, porque también la tienen, cada grupo tiene su cultura, y cómo transmiten esa cultura a los más jóvenes. Entonces, yo creo que nuestra percepción, nuestra concepción de lo que es un animal tiene que empezar a cambiar, porque sabemos que tienen una conciencia. Y vamos a ver un poco aquí, ¿no? Porque en el año 2012 los científicos, entre ellos Stephen Hawking, afirmaron con voz unánime que los animales estaban dotados de conciencia, ¿no? En la Declaración de Cambridge sobre la conciencia señalan que los humanos no somos los únicos que poseemos sustratos neurológicos que producen la conciencia. A partir de ahí se han empezado a llevar adelante muchos estudios en este sentido. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es una experiencia subjetiva que eh, el individuo tiene del entorno, de su cuerpo, de sus propios conocimientos y que le confiere la habilidad de percibir el mundo y de resolver problemas. Los estudios recientes, en el marco de este trabajo de evaluación multidisciplinar, ¿no? En la que se tienen en cuenta diferentes aspectos, permiten poner en entredicho algunas afirmaciones al respecto de la incapacidad de los animales de ser conscientes de sí mismos. Muchas veces se ha dicho que los animales no tienen conciencia de sí, ¿no? O que no pueden tener recuerdos, o que no pueden hacer una evaluación de sus conocimientos, etcétera, etcétera. La posibilidad de evaluar los propios conocimientos se denomina metacognición y se consideraba hasta hace poco tiempo como una competencia presente solo en el ser humano, ¿no? Sin embargo, los nuevos dispositivos experimentales, los avances neurobiológicos, pues han permitido
tras los trabajos de Smith, un científico especializado precisamente en los delfines, muestra que esa competencia se da también en especies de mamíferos terrestres, en simios, en roedores, o en delfines y también en las aves. Y también se ha tenido durante mucho tiempo el convencimiento de que, o se ha llegado a la conclusión de que los animales estaban atrapados en su presente, es decir, no podían evaluar su pasado y tampoco podían proyectarse para el futuro. Sin embargo, se ha demostrado que algunas aves, algunos mamíferos tienen una memoria episódica como la nuestra, que permite al animal recordar episodios concretos. Y esto era una capacidad que se pensaba que era únicamente humana. Ahora sabemos que la mente de los animales es mucho más compleja de lo que se podía pensar. Esta conciencia va a existir en numerosas especies y va a presentar diferentes características que van a ser variables y que van desde una forma de conciencia muy limitada, ¿no? Que abarca muy pocos elementos, que es la que podemos observar, por ejemplo, los invertebrados, hasta una conciencia compleja que vamos a observar en los grandes simios y también en algunos mamíferos, sobre todo pongo el foco en los mamíferos marinos y las aves. Y sin embargo, nos ha demostrado que esta capacidad abarca el conjunto de las competencias que se dan en los seres humanos. Naturalmente, naturalmente que no, nosotros estamos en otro punto evolutivo, en otro momento de nuestra evolución. Volvemos al libro de los espíritus, porque allí en la pregunta 597 se pregunta, puesto que los animales poseen una inteligencia que les confiere cierta libertad de acción, ¿existe en ellos un principio independiente de la materia? Y los espíritus dicen sí, y que sobrevive al cuerpo, es decir, igual que nosotros. Ese principio independiente de la materia, pues a lo mejor quizá no podamos llamarlo alma propiamente dicha, pero es un principio que sobrevive al cuerpo. Y pregunta, Allan Kardec indaga y dice, ¿ese principio es un alma similar a la humana? Y dice, es también un alma, claro, si así lo queréis. Ello depende del sentido que le deis a esa palabra, pero siempre, naturalmente, es un alma inferior al hombre. Hay entre el alma de los irracionales y la humana tanta distancia como la que existe entre el alma del hombre y Dios. Pero yo quiero aquí también decir que porque sea un alma inferior, no significa que esa superioridad nos dé derecho moral para dañar, para torturar, para explotar a estos animales, ¿no? Y continúa la pregunta 598. ¿El alma de los animales conserva después de la muerte su individualidad y la conciencia de sí? Dice, bueno, su individualidad sí, pero no la conciencia de su yo, ¿no? La vida inteligente permanece en estado latente. Desde luego, los estudios posteriores, incluso en el ámbito de la mediunidad, que se hicieron en la última década del siglo XIX y en las primeras del siglo XX, vendrían también a cuestionar este pasaje, ¿no? Esta respuesta, perdón, de los espíritus, porque son muchas las manifestaciones de estos animales a sus propios dueños, ¿no? Y son muchas también, y me voy a repetir, ¿no? Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte que han sido recibidas por sus mascotas en el mundo espiritual. Pareciera ser que sí tienen esa conciencia de sí y que sí tienen esos recuerdos de esa vida juntos, ¿no? De esas experiencias, de esos poquitos años que nuestras mascotas pasan con nosotros y se mantiene esa individualidad. Y esto es muy, muy importante. En la Génesis, en el capítulo 3, en el ítem 21, dicen que la verdadera vida tanto del animal como del hombre no reside en la envoltura corporal, del mismo modo que no está en la vestimenta, reside en ese principio inteligente que preexiste y que sobrevive al cuerpo. Aquí hay un reconocimiento manifiesto
a todo esto que estamos hablando. Y ahora vamos al capítulo que nos ocupa, ¿no? Que es el de la mediunidad. Y nos dice Erasto en esta comunicación que los espíritus pueden volverse visibles y tangibles para los animales. De hecho, todos los que convivimos con animales sabemos que ellos pueden percibir la presencia de los espíritus. Muchas veces, dice Erasto, ese súbito terror que se apodera de ellos sin que percibáis la causa es provocado por la vista de uno o muchos espíritus que tienen malas intenciones para con los individuos presentes o los dueños de los animales. Muy a menudo os encontráis con caballos que se niegan a avanzar y a retroceder o que se encabritan ante un obstáculo imaginario. Pues bien, tened por seguro que el obstáculo imaginario es muchas veces un espíritu o un grupo de espíritus que se complacen en impedir que los animales avancen. Recordad la burra de Balaam, que al ver ante ella un ángel y temerosa de su espada flamígera, se obstinaba en no moverse. Sucede que antes de manifestarse visualmente a Balaam, el ángel quiso hacerse visible solo para el animal. Con todo, vuelvo a repetirlo, los espíritus no mediunizamos directamente ni a los animales ni a la materia inerte. Necesitan el concurso consciente o inconsciente de un medio humano. ¿Por qué? Porque hace falta esa unión de fluidos que son similares. Y esos fluidos no los van a encontrar ni en los animales ni en la materia bruta. Es decir, el hecho de que los espíritus, de que los animales, perdón, puedan ver a los espíritus y puedan sentir su presencia, tiene que ver mucho más con sus sentidos, ¿no? Que pueden ver y oír en frecuencias que nosotros, para nosotros, son imposibles, que con un tema de la mediunidad. Porque en la mediunidad, el punto básico de la mediunidad es la comunicación. Un animal no puede ser intérprete del pensamiento humano. Dice Erasto, el señor T dice que magnetizó a su perro. ¿Qué resultado obtuvo? Lo mató, porque el desventurado animal murió tras haber caído en una especie de atonía, de languidez, consecuencia de la magnetización. Esto es muy interesante también porque son fluidos diferentes. El fluido humano, nuestro fluido humano, no tiene que ver nada con el fluido de los animales. Y en efecto, dice, al impregnarlo de un fluido tomado de una esencia superior a la esencia especial de su naturaleza de perro, lo aniquiló, pues actuó sobre el animal a semejanza de un rayo, aunque más lentamente. Por lo tanto, dado que no es posible ninguna asimilación entre nuestro perispíritu y la envoltura fluídica de los animales propiamente dicho, los aniquilaríamos de forma instantánea en caso de que los mediunizáramos. Estamos hablando de los fluidos espirituales, ¿de acuerdo? Un espíritu no puede mediunizar a un perro, no puede magnetizarlo, no puede, por esa razón, porque no hay asimilación entre ambos fluidos y porque nuestros fluidos, al ser de una índole absolutamente diferente, podríamos causarles o podrían causarle un daño, ¿no? Y dice, sigue diciendo, sobre esta base, reconozco perfectamente que en los animales existen actitudes diversas, que en ellos se desarrollan ciertos sentimientos y ciertas pasiones idénticos a las pasiones y a los sentimientos humanos, que son sensibles y agradecidos, o vengativos y agresivos, según se los trate bien o mal. Eso se debe a que Dios, que no hizo nada incompleto, ha dado a los animales, que son compañeros o servidores del hombre, cualidades de sociabilidad que faltan por completo en los animales salvajes. En este punto, no tampoco estoy de acuerdo con Erasto, pero bueno, es una opinión, un punto de vista. Eh, que habitan en las regiones despobladas. No obstante, de ahí a que puedan servir de intermediarios para la transmisión del pensamiento de los espíritus, hay un abismo. Ese abismo radica en la diferencia que hay entre sus naturalezas. Vosotros sabéis que los espíritus, como hemos explicado antes, sigue explicando Erasto, extraemos del cerebro del medio los elementos necesarios para dar a nuestro pensamiento una forma que resulte perceptible y aprehensible. Con la ayuda de los recursos que posee, el medio traduce nuestro pensamiento al lenguaje común, es lo que hemos hablado antes. Esa asimilación del pensamiento hace que yo pueda traducir
lo que el espíritu, decodificar lo que el espíritu me está diciendo. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué elementos encontraríamos en el cerebro de un animal? ¿Habría en él palabras, números, signos semejantes a los que existen en el hombre? Incluso en el menos, en el hombre menos inteligente. Sin embargo, alegaréis, los animales comprenden el pensamiento del hombre y hasta llegan a adivinarlo. Sí, dice Erasto, así es, los animales adiestrados comprenden ciertos pensamientos. ¿Pero los habéis visto alguna vez reproducirlos? No. Por consiguiente, debéis concluir que los animales no nos pueden servir de intérpretes. Para resumir, los fenómenos mediúnicos no pueden manifestarse sin el concurso consciente o inconsciente de los medios. Y solamente entre los encarnados, que son espíritus como nosotros, podemos encontrar aquellos que pueden servirnos de medium. En cuanto a adiestrar perros, pájaros u otros animales para que realicen tales o cuales ejercicios, es un asunto vuestro, dice Erasto, y no de vosotros. En cualquier caso, lo que tiene que quedarnos de esta clase es la imposibilidad de que los animales eh, nos puedan servir como mediums, o sean mediums. Sí que pueden tener la capacidad de ver, la capacidad de escuchar a los espíritus, por esa cuestión, ¿no?, de que sus sentidos permiten escuchar y ver en frecuencias totalmente ajenas a lo que nuestros sentidos humanos nos permiten. Pero el hecho de verlos, el hecho de sentirlos, no les convierte en medium. Medium es aquel que es capaz de traducir el pensamiento de los espíritus. Y me encanta esta frase de Víctor Hugo, ¿no?, que es una alerta, un llamado también a lo que nos corresponde como seres que somos parte de esta creación, que no somos seres mejores ni superiores, somos parte de esta creación. Primero fue necesario, dice Víctor Hugo, civilizar al hombre en relación al propio hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en relación a la naturaleza y a los animales. Hoy sabemos que los animales son seres sintientes. Hoy sabemos que los animales merecen respeto, que tienen emociones, que tienen sentimientos, que sufren, que sienten el dolor. No son máquinas, no son autómatas, ¿no? Como se creía en la época de Descartes y como se ha seguido manteniendo, y algunos, desgraciadamente, siguen manteniendo. Son seres que sienten miedo, que sienten dolor, son seres capaces, que tienen recuerdos, son seres capaces de adelantarse al futuro, de proyectarse en el futuro. De ahí que muchas veces puedan tomar acciones o tomar resoluciones que pueden sorprendernos. Y Francisco de Asís nos decía que el hombre debe entender el verdadero mensaje de Dios para sus animales, que debe ponerse en el lugar de aquellos animales desamparados, abandonados y maltratados, porque solo así habrá paz. De lo contrario, llegaría un día en que los hombres verán cómo, con sus propios ojos, cómo se contamina, cómo se muere su entorno, y abusarán no solo de los animales, sino también de sus pares humanos. La clase ha sido larguísima y he acortado mucho. Os quiero agradecer por la escucha y por la paciencia que habéis tenido conmigo. Espero que esta clase os incite os estimule para estudiar más y para profundizar sobre nuestros hermanos pequeños a los que estamos obligados a proteger y a cuidar. Muchas gracias.